Saludos mis apreciados oyentes de esta su emisora Viene 103.3 FM Estéreo. Bienvenidos a su programa En tu nombre comenzamos, el cual llega a ustedes bajo la dirección general de Miguel Rivas. En los controles, Gabriel González. En la producción y locución, su fiel servidor, Richard Ramírez. Llegamos también a ustedes gracias al patrocinio de la Asociación Venezolana Centro Oriental, Colegio Adventista Alejandro Oropesa Castillo, Iglesia Adventista del Séptimo Día, Siempre hay una cerca de ti, y sus amigos de esta emisora, la emisora de la esperanza. En tu nombre comenzamos, tiene su basamento bíblico en el libro de los Salmos, capítulo 25, versículos 4 y 5. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación, en ti he esperado todo el día. Apreciado oyente, esforzado y valiente, Dios te bendiga hoy, mañana y siempre. Y te recuerdo, nuestro número de WhatsApp 0412-978-0623. Reporta sintonía, envía saludos, inquietudes, comentarios y aportes sobre la lección de hoy. Y es que hoy, En tu nombre comenzamos, tiene como invitados nada más y nada menos que a un bello matrimonio que ha cautivado a muchos en todos aquellos lugares en que el Señor Santo Todopoderoso lo ha enviado a hacer la obra del Señor. Y les hablo de nuestra amada hermana María y el pastor Juan Mariño. Hermana María. Un feliz día para todos. Muy bien, hermano y pastor Juan Mariño. Sí, saludo para todos, especialmente el distrito de Guatire 2 y toda la gente que escucha este valioso programa. Y muchas gracias también a nuestro hermano Richard por la invitación a este programa. Muy bien, siempre. Para mí es un honor, un verdadero placer, igual que para Viene Radio 103.3 FM, tenerlos acá en cabina de grabación. Es importante, nosotros sabemos lo involucrado que son los pastores, el tiempo que tienen que estar incursionando en sus diferentes iglesias y atendiendo a la grey, pero siempre el Señor dispone el tiempo para hacer trabajo como este, ¿verdad, pastor Juan? Así es, le damos gracias a Dios por eso, y en verdad en mi corazón está ser parte del equipo de radio, porque sé que el mensaje del tercer ángel vuela a través de esta radio. Excelente. Bueno, entonces pidamos acá a la hermana María que tenga palabra de oración para que sea el Señor Todopoderoso nuestro director. Amén. Les invito a orar. Señor y Padre nuestro que moras en las alturas de los cielos, alabado y glorificado sea tu santo y bendito nombre, Señor. Muchísimas gracias por este hermoso día. Gracias también por la oportunidad de estudiar tu palabra. Aprender junto a usted, mi Dios. Sea nuestro instructor, nuestro director. Permita que la presencia de su Espíritu Santo nos guíe, nos instruya, nos enseñe. Pero sobre todo, Señor, nos haga sensible en nuestros corazones y en nuestras mentes para que su palabra, Señor, penetre a lo más profundo y pueda originar así un cambio para vida eterna. Dirígenos, dirige al pastor Juan Mariño, al hermano Richard, al hermano Gabriel, que está en los controles. Y así, Señor, que tu palabra llegue a cada oyente, a cada persona que sintoniza esta radio, para que tenga esperanza en su corazón y para que sepa, Señor, que usted es Dios creador del cielo y la tierra. Perdone de todo corazón nuestros pecados y gracias por la seguridad y la certeza de su compañía y dirección en esta hora. En el nombre de Jesús se lo agradecemos y pedimos todo. Amén. Amén. Gloria a Dios, ¿verdad? Porque qué palabras de oración tan excelsas, ¿no? Eleva el alma y eleva el corazón, el espíritu, y nos ayuda a comunicarnos con Dios para que sea entonces Dios nuestro director. Gracias, hermana. Excelentes palabras de oración.
Bueno, apreciado oyente, recuerdo el nombre del folleto que ya lamentablemente estamos casi finalizando en el crisol con Cristo. Vaya qué experiencia hemos tenido nosotros, mis hermanos, con este folleto que ha traído enseñanzas tan valiosas, ¿verdad, mi pastor Juan? Así es, de verdad que ha sido un folleto para aprovechar. Estas enseñanzas llegan a la parte más importante de nuestro ser, que es la parte práctica. El folleto de Escuela Sabática no solamente nos brinda una parte teórica, sino que además nos lleva a ejercer, a practicar lo que esas enseñanzas quieren traernos. Muy bien. Entonces, la semana pasada hablamos sobre aguardar en el crisol. En el momento de prueba, de mayor tribulación, en el momento de calor extremo, es cuando más debemos aguardar en el crisol. Pero debemos aguardar en el crisol tomado de la roca. Y sabemos pues que la roca es Cristo Jesús. Y hoy estudiaremos la lección número 12, titulada Morir como una semilla. Vaya título, Pastor Juan. Sí, la palabra morir es una palabra bastante cruel, dura. Solamente escucharla puede provocar pavor. Sin embargo, en el contexto en el cual está hablando el Señor Jesucristo, está hablando de una semilla que para poder producir realmente, para poder llegar a dar su fruto, debe morir. Y esa es la invitación, la parábola, la comparación que está dando el Señor Jesucristo para cada uno de sus seguidores. Así, y no solo eso, hermano Richard, sino que Él nos deja el ejemplo. Él estaba hablando de lo que iba a ocurrir con Él. Él necesitaba morir para poder llegar a dar ese fruto mayor, ese mayor fruto. Y el mayor fruto es la reivindicación del carácter de Dios y la resurrección, la garantía de la resurrección de nosotros como pecadores. Así que Jesús no estaba diciendo algo que Él no fuera a cumplir. Y así como Él lo iba a cumplir, iba a dejar ese ejemplo, también iba a dejarnos a nosotros esa tarea de también llegar a morir. Ahora, ¿qué significa morir en el sentido como lo estaba diciendo el Señor Jesús? ¿A qué se estaba refiriendo? ¿Acaso nosotros tenemos que entonces recurrir a métodos para quitarnos la vida? ¿Está hablando de eso? No, por supuesto que no. Está hablando en la parte espiritual. ¿Morir a qué? Y yo creo que de eso va a tratar la lección. Interesante. Y hablando con unos griegos, Jesús les resumió el plan de salvación de este modo: ciertamente os aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo, pero si muere, produce mucho fruto. Este es nuestro versículo para memorizar de esta semana y lo encontramos en Juan, capítulo número 12, versículo número 24. Aunque inicialmente Jesús se refería a su muerte redentora, como ya lo manifestó nuestro pastor Juan, estas palabras se aplican perfectamente a la experiencia espiritual de todo creyente. Y vaya de qué manera este versículo nos trae a colación varias cosas interesantes respecto al proceso de la semilla. Fíjense que la semilla cae a la tierra. Esto es, pues, símbolo de humillarse. La semilla, entonces, pues, tiene que morir como semilla, o sea, morir al yo, para entonces luego germinar. Y cuando germine, ¿qué va a pasar? Va a dar fruto. Símbolo y característica, pues, de cuando nosotros debemos de escuchar y debemos obedecer. Pero también en esta lección de la semana vamos a ver que para el crecimiento de esta planta van a haber impedimentos.
Y estos impedimentos se trata nada más y nada menos de la autosuficiencia y de cosas sustitutas en nuestras vidas. Entonces, si nosotros bien tenemos acá el versículo para memorizar, que me gustaría que nuevamente nuestro pastor Juan lo leyese, nosotros tenemos acá en este versículo muchas cosas de las cuales podemos extraer. Mi pastor Juan. El versículo dice: ciertamente os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, se queda solo. Pero si muere, produce mucho fruto. Amén. Entonces, la ilustración de Jesús de un grano de trigo que muere es una analogía fascinante de nuestra sumisión a la voluntad de Dios. Y fíjense que aquí tenemos varios aspectos interesantes, apreciados oyentes. En primer lugar, la semilla cae. El grano cae de la espiga. No tiene ningún control sobre dónde o cómo caerá al suelo. No tiene control sobre el suelo que lo rodea y que luego lo cubrirá. No. En segundo lugar, espera. Mientras el grano permanece en la tierra, no sabe qué le deparará el futuro. ¿Cuál será la condición climatológica? ¿Habrá el sol suficiente? ¿Habrá la humedad suficiente para poder morir como una semilla y poder germinar y que nazca la mata? Esto es interesante. O sea que este grano permanece en la tierra y no sabe qué pasará con él. No puede imaginarse cómo será la vida en el futuro, porque es solo un grano de trigo. Y finalmente, en tercer lugar, mis apreciados oyentes, y esta es la parte que me llamó mucho la atención, como nuestro pastor Juan dijo, pues, nosotros tenemos miedo a la muerte, mi pastor. Por supuesto, todos tenemos miedo a la muerte, pero nadie, yo creo que, por lo menos en mi caso, yo no vivo pensando en la muerte, porque yo he conocido la vida, y yo creo que aún el que no ha conocido a Cristo no vive pensando en la muerte. Sin embargo, como Dios sí sabe que es un enemigo, es nuestro enemigo y nos puede causar mucho daño, Él está interesado en nuestra vida. Y hablando de ese grano que cae, es interesante que el grano no razona. La diferencia entre el grano y nosotros es que el grano no razona. Nosotros sí podemos razonar. Y nótese que el título de la lección, ¿cómo se llama? Morir como una semilla. Ok, ¿de qué depende morir? ¿Quién lanza la semilla? ¿Quién la lanza? La semilla depende de alguien, es la pregunta. Depende de alguien. Depende de quién la lanza. Y depende de dónde la lance, dónde se lanza la semilla. El Señor la lanzaría a buena tierra. Amén. A buena tierra, ok. Y esa buena tierra, en nuestro caso parece que nosotros decidimos si morir o no morir. Uh-huh. ¿Sí? Tú decides morir al yo o no morir al yo. Sé que me estoy adelantando un poco, pero hablando de la muerte, está hablando de la muerte espiritual. Sí, señor. ¿Verdad? O está hablando de la muerte a tu orgullo, a tu yo personal, a tu dependencia propia, a tu suficiencia. Y yo creo que hacia allá va la lección, hacia allá no está hablando con la muerte, ¿verdad? Uh-huh. Hacia eso está apuntando. Ahora, la pregunta es, ¿Jesucristo nos dejó ejemplo? Sí, gloria a Dios, un modelo a seguir. Y es interesante cómo el grano, apreciado oyente, probablemente no podrá convertirse en espiga a menos que abandone su situación cómoda y segura como grano. Debe morir, es decir, debe renunciar a lo que siempre ha sido antes, una semilla, para poder entonces transformarse en una planta que produzca frutos. Si sabemos que la voluntad de Dios es lo mejor para nosotros,
Entonces aquí surgen preguntas interesantes. ¿Por qué nos cuesta tanto aceptarla? Apreciado oyente, ¿por qué cuesta tanto aceptar la voluntad de Dios en nuestra vida si sabemos que Él es nuestro creador? ¿Quién mejor que nuestro creador para guiarnos, mi pastor Juan? Así es, yo creo personalmente, ¿verdad? Antes de darle el pase a mi esposa, yo creo que ella quiere hablar. ¿Tú querías hablar? Bueno, estaba razonando un poquito acerca del grano y me llama muchísimo la atención el hecho de que, por así decirlo, los resultados de un buen fruto va a depender mucho de los factores climáticos, como mencionaba el hermano Richard. Pero me llama la atención que esos factores climáticos o naturales son dados por el Creador. Y si nosotros estamos haciendo una pequeña comparación, hay circunstancias en la vida que Dios te las permite, pastor y hermano Richard, para que ese efecto pueda surgir en tu vida personal. Ejemplo, si yo tengo la necesidad de crecer en un aspecto de mi vida espiritual, pongamos ejemplo como el que estamos hablando, el orgullo, el Señor va a proveer los medios, las circunstancias, las personas para que ese aspecto de orgullo pueda ser trabajado. No sé si me hago entender, sí, claro. Pero Dios provee los medios, las circunstancias, para que tú crezcas como persona, porque tú eres el grano, yo soy el grano. El Señor está interesado en que yo experimente, ¿verdad?, esa muerte, y que esa muerte genere frutos y que esos frutos realmente glorifiquen el nombre de Dios. Entonces el Señor provee todo para que yo crezca como ese grano hermoso y de fruto para la gloria de Dios. Yo voy al punto de que el grano no razona como tal. Para Dios, que también creó al grano, no es difícil tomar el grano de su comodidad, tomarlo del granero, ¿verdad? Y lanzarlo a la tierra, que Él sabe que va a dar fruto. El problema con nosotros, ¿verdad?, como su grano especial, es que nos dio la capacidad de razonar, porque nos hizo a su imagen y a semejanza. Y entonces Él nos pide permiso. Mira, tú quieres morir como un grano para poder sacar fruto de ti. Entonces Él te pide permiso. ¿Ve? Y tú tienes que decidir. Por eso es que es maravilloso nuestro Dios, porque nos dio la facultad para elegir, para decidir, para tomar decisiones. Y aunque Él sabe que es lo mejor morir, que es lo mejor lanzarnos para dar fruto, Él nos dice: hey, ¿te gustaría tener vida? ¿Te gustaría ser feliz? ¿Te gustaría encontrar la verdadera felicidad? Entonces colócate en mis manos, déjate lanzar en tierra buena, que yo haré de ti buen fruto. Amén. Amén. Bueno, fíjense que hay otras preguntas interesantes, ¿verdad? ¿Qué ejemplo de sumisión nos ha dejado Cristo? ¿De qué manera comprendes que se aplica a tu vida la analogía del grano de trigo? ¿Sabes, apreciado oyente? Debemos reentender de qué manera quiere Dios que nosotros nos sometamos a Él. Y aquí tenemos una cita interesante en Sermones Escogidos, página 188. Dios desea derramar su poder transformador en este momento. ¿Dónde está la voluntad de ustedes? ¿O está del lado de Satanás o del lado de Cristo? ¿Dónde está la voluntad de ustedes? ¿Con Satanás o con el Creador? Ahora depende de ustedes. Sometan hoy su voluntad a Cristo. En ello consiste un nuevo corazón. Es la nueva voluntad, una nueva forma de pensar. Entonces, y esta es la reflexión final de esta cita en Sermones Escogidos, página 188. Entonces, comencemos el cambio ahora mismo. Impresionante. Es hoy el momento de decisión, es hoy el momento en que tienes que tomar esa transformación en tu vida y producir frutos, germinar. Morir al yo,
Y bueno, es interesante acá, ya avanzando a la primera parte de nuestra lección bajo el subtítulo Sumisión para el servicio. Y es interesante, ¿verdad?, cómo el proceso de la semilla, donde cae a tierra para humillarse, cómo es ese proceso donde incluso Jesús en Filipenses capítulo 2, versículo 5 nos dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál es este sentir de Jesús que nos invita Pablo a imitar, hermana María? Hermana Richard, estaba aquí analizando un poquito la palabra sumisión, ¿no? Ajá. Para ir un poquito a entender lo que era el sentir del Señor Jesús. Y podemos hacer relación en cuanto a la definición de sumisión, ¿no? Y dice que viene del vocablo sumisio, que significa sometimiento, acatamiento, obediencia, ¿no? Y lo conforman tres, que es el sub de sumisión, ¿no? De sumisión, que significa como abajo, es un sinónimo. Uh-huh. El verbo mitere, que se puede traducir como enviar, y el sufijo sion, que puede emplearse para indicar un efecto, una acción. Uh-huh. Con esto lo que quiero decir es que la palabra sumisión significa una acción hacia abajo, como que te rindes, como que cedes, como que no te antepones a lo que tú piensas, lo que tú crees, sino que hay un sometimiento, hay un acatamiento, hay una obediencia. Ahora, me gustaría mucho analizar porque el versículo 5 del capítulo 2 de Filipenses, ¿verdad?, que dice: haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, ya usted lo mencionó, nos podríamos a pensar cuál era el sentir de sumisión que tenía Jesucristo. Y hay tres aspectos que me llaman la atención en esta experiencia de Jesús. La primera es que fue una sumisión voluntaria. Fíjate, tú puedes tener una sumisión obligada. Cuando es una sumisión obligada, se te impone. Por lo tanto, pastor y hermano Richard, no hay alegría, no hay gozo para esa sumisión. Uh-huh. Pero cuando la sumisión es voluntaria, entonces lo que tú haces, lo haces con gusto, lo haces con alegría, a pesar de que el proceso signifique crisol en tu vida o signifique una prueba en tu vida. Interesante. Ahora, termino esta idea para pasarle la palabra. Dice que no era solo una sumisión voluntaria, sino que esa sumisión tenía un objetivo, un propósito. Fíjate lo siguiente: Jesucristo, siendo Dios, decide hacerse humano. Primero hace la sumisión voluntaria. Ahora, ¿cuál era el móvil que originaba que Jesús hiciera esa sumisión? El primer móvil era el amor a salvar al ser humano. Uh-huh. Pero hay otro móvil muy alterocéntrico también, que era vindicar el carácter de Dios. Porque el carácter de Dios había sido, por alguna forma, del enemigo, había sido mal interpretado. Y Dios necesitaba dar a entender que ese no era el carácter de Él. Y su Hijo dice: yo me ofrezco, yo me doy para hacer ese trabajo. ¿Cuál trabajo? El de someterse al Padre, el de venir a ser un ser humano y salvar al pecador y vindicar el carácter de Dios. No, interesante, porque en muchas oportunidades y en muchos de los pasajes bíblicos, Jesús con sus propias palabras dice que Él vino para dar a conocer al Padre. Y esto es interesante. Ahora fíjense, me gustaría leer Filipenses capítulo 2, versículo del 5 al 9, para poder entonces tener una idea importante de qué quieren tratar en estos versículos la lección de sumisión para el servicio. Claro, dice, hermano Richard, discúlpame, si lees el versículo 6 y lo analizamos por versículo. Ok, excelente. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a qué aferrarse. Bueno, en el versículo 6 podemos enfatizar varias palabras interesantes. Sin embargo, voy a hacer énfasis en una. Dice no estimó, ¿verdad?
el ser igual a Dios. O sea, no importa la jerarquía que tenía, el poder que tenía, el Señor decide voluntariamente, vuelvo a repetir, decide tomar la forma de siervo, que lo vamos a ver en los siguientes versículos. Muy bien, versículo 7, mis apreciados oyentes de Yo quisiera Filipenses comentar capítulo algo. 2. Quisiera comentar algo antes de pasar allí, y es que de acuerdo a la ciencia, este universo conocido está compuesto por 2 millones de billones de años luz. Eso es lo que compone este universo. Este universo es lo que hasta el momento se ha podido ver. Sabemos nosotros que hay mucho más. Esos 2 millones de billones de años luz los dirigía Jesucristo. Y ese Jesucristo que dirigía todo este vasto universo, decidió por voluntad propia venir a servir y a dar su cuerpo, a dar su vida por nosotros como pecadores. Amén. Interesante. Y entonces fíjense lo siguiente. Versículo 7, recordemos, apreciado oyente, que estamos en Filipenses capítulo 2, nos dice, sino que se despojó a sí mismo. Fíjense que anteriormente él estaba diciendo, bueno, él pudo haberse aferrado al hecho de que él era Dios, pero no, él escatimó todo eso, lo dejó a un lado y más bien se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Muy interesante. Aquí hay una palabra que es despojarse a sí mismo. ¿Y cómo lo podemos entender? Porque fíjate que una de las razones por las cuales estamos estudiando es porque Jesucristo es nuestro ejemplo. Amén. Y cuando hablamos de que Jesucristo se despoja a sí mismo, es porque toma de forma voluntaria la decisión de decir, ya no sigo siendo Dios, para convertirse en un siervo. Él tenía el derecho de ser Dios, tenía el poder de ser Dios, pero deja ese derecho, deja ese privilegio para convertirse en un siervo. ¿Y qué es un siervo? Es de la palabra servus, ¿no? Servir. Servir. Doulos, en el hebreo, ¿verdad? Pero, ¿qué significa servir incondicionalmente y servir con alegría, ¿no? Y cuando Dios decide ser siervo, podríamos preguntar, ¿el siervo siempre está sumiso o dependiente de otra persona, correcto? Por eso se le llama siervo, pastor, porque estamos sirviendo a alguien. ¿A quién servía el Señor Jesús? Es una pregunta interesante. Él se convierte en siervo, pero la pregunta es, ¿siervo de quién? Y podemos responder, siervos del Dios Altísimo, Amén. Del Padre, del Creador. Y la pregunta nuestra, si Jesucristo vino a ser el ejemplo nuestro, siendo un siervo, quiere decir que tú y yo, hermano Rich, hermano pastor y todo amigo que nos sintoniza, estamos siendo invitados a ser siervos. Ahora, ¿siervos de quién? Siervos del Dios Altísimo, Amén. Siervos del Dios Creador. ¿Pero por qué? Es que hay ganancia. En ser siervos de Dios todo es ganancia, no hay pérdida. Fíjate una cosa, cuando tú eres siervo del mundo, te sustrae las energías, la mente, la capacidad, andas afanado, andas corriendo de aquí para allá, andas, tú sabes, de alguna manera agotando tus energías y tus fuerzas para obtener algún beneficio temporal, por así decirlo. Pero cuando tú eres siervo del Dios Altísimo, eres aquella persona que sirve, que ama, que tratas de ayudar a otra persona y que tu beneficio es un beneficio eterno. Yo quisiera nada más decir que estamos sumando y yo quiero enfatizar en la palabra sumar, ¿verdad? Porque aunque pasamos por el crisol y las pruebas aparentan restar en tu vida cristiana, en tu vida como persona, la verdad es que cuando eres siervo del Dios Altísimo, estás sumando a la vida cristiana. Amén. Y yo quería compartir algo con ustedes que de repente no está en el tema, pero ustedes sabían que hay unos 120 millones de cristianos que sufren persecución a nivel mundial. Sí. Mira, es que si tú te vuelves servidor, vas a ser perseguido.
Y no sé, pero es interesante. El Señor Jesucristo, ¿qué hacía? ¿Acaso Él no era el que sanaba a los ciegos? ¿No era el que le daba, hacía que escucharan los sordos? ¿Acaso los paralíticos no eran sanados? Yo recuerdo a la mujer de flujo de sangre. Fue un milagro extraordinario. Y no resucitaba muertos. Claro que sí, la viuda de Naín. ¿Por qué lo perseguían? Es ilógico. No se entiende. ¿Por qué perseguir a alguien que está haciendo el bien? Pero mira, ¿qué era lo que hacía el Señor Jesucristo? Servir. ¿Y por qué servía? Porque amaba al Padre. Se rindió a sí mismo. Eso es lo que Él está pidiendo de nosotros. Él nos dejó ese ejemplo. Ahora, es interesante que 120 millones de cristianos todavía sufren persecución. Nosotros podemos creer, usted podría decir, pero pastor, nosotros no estamos sufriendo persecución. Bueno, sí, literalmente es verdad. No sufrimos ese tipo de persecución que te anden buscando para matarte o para encarcelarte por ser cristiano. Ahora nótese que la palabra cristiano viene introducido en el centro de esa palabra, la palabra servicio, la palabra siervo. El Señor Jesús dijo, el que quiera ser mayor en el reino de los cielos debe ser el que más sirva. Es interesante, pero Él nos dejó su mayor ejemplo. Se despojó de sí mismo, ¿verdad? Siendo en forma de Dios, Él lo hizo. Es interesante. Ahora, yo te pregunto a ti como hermano, yo no sé a qué religión tú pertenezcas. De repente eres adventista del séptimo día, pero de repente eres de una iglesia pentecostal, nos estás escuchando, te gusta el programa. O de repente eres católico, no sé, de alguna otra denominación. Pero ¿estás dispuesto a servir como lo hizo el Señor Jesucristo? Amén. ¿Estoy yo dispuesto como pastor? ¿O podría hacerme una pregunta un poco más profunda? Hasta este momento del tiempo que tengo como cristiano, ¿he servido al Señor como Él le hubiese gustado que lo hiciera? ¿He dado el todo por servir al Señor? Y la pregunta que va más allá es, ¿con qué motivación? ¿Cuál era la motivación del Señor Jesucristo? Era reivindicar el carácter del Señor, del Padre. Amén. ¿Y cuál debe ser nuestra motivación? Dar el verdadero carácter, dar a conocer el verdadero carácter del Padre. ¿Cuál es ese? El que dice 1 Juan 4:8. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Amor. Y amor en práctica ¿es qué? Servicio. Ahora, yo le invito a usted, y quiero invitarme a mí mismo también, a que haga del servicio una delicia. Amén. Porque porque cuando lo hagan, lo haría para la gloria, para glorificar al Padre, para dejar el carácter del Padre en alto, porque Dios es amor. Amén. Amén. Sigue entonces pues diciendo el versículo número 8 de Filipenses capítulo 2, número 8 y 9, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Me encanta, Amén. Me encanta el final. Yo siempre digo, mi esposo dice que cuando vemos alguna película que tú sabes que es buena y eso, que a mí me encantan los finales felices. Y sabes que me encantan los finales felices porque es que el final del proceso de la vida del cristiano es un final feliz si permanece cerca de Dios. Fíjate lo siguiente, Jesucristo pasa por la experiencia de ser siervo, se despoja a sí mismo, se humilla hasta la muerte. Pero el versículo 9 dice que Dios lo exalta, le da un nombre sobre todos los nombres. Por encima de los ángeles. Sí, eso quiere decir que cuando
Cuando tú pasas por la prueba del crisol, cuando tú aprendes a ser un siervo obediente por amor, porque amas a Dios, porque quieres ayudar al prójimo, porque tu objetivo es vindicar el carácter de Dios, porque tu móvil o tu motivación es servir a tu prójimo y amar a Dios con todo tu corazón, entonces te das cuenta que al final, ¿verdad? Dios tiene una recompensa para ti. Y que sabes, hermano Richard y pastor, yo siempre digo, cuando pasamos por situaciones difíciles, sea la salud, sea la economía, sean los problemas matrimoniales, sean las luchas que tengamos, ¿verdad? Nosotros como cristianos tenemos en la palabra de Dios esperanza de un final feliz. Amén. Y esa esperanza al final feliz se ve en el versículo 9, porque Jesucristo sí se despoja, no escatima ser Dios, se humilla, pero al final Dios vindica a su Hijo, porque su Hijo estuvo sometido todo el tiempo a la voluntad del Padre, y una sumisión dispuesta, una sumisión alegre, una sumisión voluntaria, algo hermoso, que me quiere dejar a mí como cristiano el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Ese mismo sentir era que tener esa disposición voluntaria a servir a Dios, a servir a nuestro prójimo. Pero fíjate, si pasamos por esta lucha, si pasamos por estas pruebas, ¿cuál es el final nuestro, hermano Richard y pastor? ¿Cuál es el final que la Biblia dice? Habrá un cielo nuevo y una tierra nueva. Tendrás un nuevo nombre. Y cuando dice que tendrás un nuevo nombre, ¿qué está diciendo? Porque el versículo 9 dice que le dio un nombre. Por encima de todo nombre. Le dio un nombre. Cuando la Biblia habla de nombre, habla de carácter, ¿verdad? Pero ya Jesucristo tenía un carácter, por así decirlo, perfecto. Pero tú y yo vamos a tener un nuevo nombre. Quiere decir un nuevo carácter. Quiere decir que el proceso de ser siervo, el proceso de ser, tener una sumisión voluntaria, va a llevar como conclusión final, ¿verdad? Refinar mi carácter. Amén. Refinar mi carácter y darme un nuevo nombre. ¿Sabes? Yo sé que hay puntos que quizás uno enfatiza más en la lección, pero es que este día fue espectacular, espectacular, porque es que dice un nuevo nombre. Yo sé que yo tengo una lucha humana, yo lo sé, soy humana, como dice Pablo, soy vendida al pecado. Cuando me prueba mi yo, mi orgullo, mi suficiencia, cuando sale todo a relucir de lo que yo soy, es que yo me doy cuenta que necesito caer rendida a Dios. Amén. Y decirle, Señor, enséñame a ser tu sierva. Yo quiero aprender a ser tu sierva. Y sabes, hermano Richard, pastor, una sierva feliz. Amén. Una sierva voluntaria, una sierva que aunque llora en el proceso del crisol, sabe, porque Dios lo que dice lo cumple, sabe que al final va a tener un nuevo nombre. Amén. Amén. Apreciado oyente, ¿a qué estás dispuesto tú a renunciar? ¿Y cuán dispuesto estás a servir a otros para seguir el ejemplo de humildad de Jesús? Con esta interesante pregunta te dejamos con la canción Hazme tu siervo. Hazme tu siervo, humilde y fiel, que ayude a todos con tu amor. Sea el ruego de mi corazón. Hazme tu siervo, quiero escucharte y obedecerte, Señor. Muy bien, ya de regreso por acá, por Viene 103.3 FM, la señal de la esperanza, con esta interesante lección de la semana, morir como una semilla.
Tenemos acá varios reportes de sintonía. María de Sousa, que le envía saludo a Ángeles, que se encuentra en Colombia y que está en sintonía de la emisora. Mayelín Serrano, que es hermana de Yulimar Serrano, que está en sintonía acá desde Guatire, sector Quemadito. Tenemos también a Carolina Anzola, que dice que le encanta escuchar la familia pastoral, una voz muy armoniosa, y que tiene un comentario acá para nosotros. Dice Carolina Anzola: no solo seremos perseguidos para muerte. El que hablen de nosotros, nos critiquen, también es una manera de ser perseguidos. Cuando alguien es siervo de Dios, siempre tendrá oposición. Pero aquí lo importante debe ser agradar a nuestro amado Padre Celestial. Amén. Interesante comentario de nuestra hermana Carolina Anzola. Sigamos el ejemplo de Jesús teniendo su mismo sentir. Y eso también lo dice en Filipenses capítulo número 2. Y bien, ya continuando acá con nuestra lección, con el segundo punto, bajo el subtítulo Morir está antes que conocer la voluntad de Dios. Pastor Juan. Bueno, parte de la lección nos dice que muchos cristianos procuran sinceramente conocer la voluntad de Dios para su vida. Si pudiera conocer la voluntad de Dios para mi vida, sacrificaría todo por Él. Así pueden decir a alguien. Pero aún después de prometerle esto a Dios, todavía podemos estar confundidos acerca de cuál es su voluntad. La razón de esa confusión la encontramos en Romanos 12, 1 y 2. Y yo quisiera leer Romanos 12, 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y yo quisiera comentar en cuanto a esto que algo que dice acá, dice: cuando algunos aspectos de nuestra vida todavía no murieron al yo completamente, Dios permite que los crisoles nos llamen la atención. ¿Qué dice entonces? Cuando algunos aspectos de nuestra vida todavía no murieron. ¿Tiene usted aspectos de su vida que no han muerto? Yo quiero confesarles un secreto como pastor. Hay aspectos en mi vida que todavía no han muerto. Y sabe, estoy luchando para que mueran. Pero de repente no he entendido cómo hacerlo. Y saben, la lección de hoy nos está diciendo: morir está antes que conocer la voluntad de Dios. A mí me gustaría aportar algo allí. Ok. Y es que es muy difícil, ¿verdad?, conocer la voluntad de Dios cuando tienes ideas ya preconcebidas. Correcto. Cuando tienes sentimientos de inclinación o preferenciales. Y quiero poner la parte en práctica. Romanos dice: presentad vuestros cuerpos en sacrificio. Cuando habla la palabra sacrificio, significa muerte, ¿sí o no? Cuando tú hacías un sacrificio era porque alguien estaba muriendo, sea el cordero o lo que presentaras allí como ofrenda. El Señor está pidiendo en Romanos que nos presentemos nosotros como ofrenda, ¿no? O sea, quiere decir como un sacrificio. ¿En qué aspecto? Bueno, cuando yo tengo ya una idea preconcebida o cuando tengo una inclinación y le oro al Señor para conocer su voluntad, ¿qué sucede conmigo? Y el autor hacía allí un ejemplo, no sé, pastor, si lo leíste, pero pienso que sí. Dice, ¿cómo es? Entrar en muerto, en punto en muerto, algo así era la expresión. Quiere decir que entramos en un aspecto neutral. O sea, cuando tú preguntas por la voluntad de Dios en tu vida,
tiene que haber un aspecto neutral en esa oración, donde tu inclinación como ser humano o donde tu preferencia como ser humano no se anteponga a conocer la voluntad de Dios. Por eso lo importante de morir al yo antes de conocer la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque la idea o la inclinación que yo tenga puede distorsionar y no darme discernimiento. Dice aquí un comentario, dice: nuestra propia experiencia de crucifixión, aunque inconmensurablemente menor que la de nuestro Salvador, nos brinda una oportunidad de empezar a conocerlo. Dice, nuestra propia experiencia de crucifixión. Y nótese que hablar de experiencia, hablamos de experiencia personal. Es decir, mi experiencia de crucifixión no va a ser igual que la experiencia de crucifixión personal de María. Y la experiencia personal de crucifixión de María no va a ser igual a la de Gabriel o a la de Richard. Pero igual va a ser una experiencia necesaria de crucifixión. Sí. Y esa experiencia de crucifixión nunca va a ser igual, jamás va a superar la experiencia de crucifixión del Señor Jesucristo. Sin embargo, al experimentar nosotros esa crucifixión en nuestra propia carne, saber algo de lo que sintió el Señor Jesucristo, nos va a dar el entendimiento para poder comenzar a conocer a nuestro Dios, que es lo que más necesitamos. Nótese que Jesucristo vino a este mundo solamente para que conociéramos al Padre. Y al conocer al Padre nosotros obtendríamos esa vida eterna tan necesaria que es lo que Dios quiere para nosotros. Así que necesitamos con urgencia. No solamente el pastor lo necesita cada feligrés, cada cual que ha escuchado el mensaje de salvación, que siente, que piensa, que está convencido que el Señor lo ha llamado a este santo ministerio, que el Señor le dio la oportunidad de salvarse de este mundo. Tiene la responsabilidad, el desafío de ser crucificado, de sufrir la crucifixión por amor a Cristo Jesús. ¿Qué tan dispuesto estamos? ¿Qué tan dispuesto estarás tú? ¿Qué tan dispuesto estaré yo a morir antes de poder conocer la voluntad de Dios? A mí me gustaría dar un ejemplo de esa experiencia práctica, hermano Richard, rapidito. Fíjese lo siguiente, esto es un ejemplo muy práctico. Yo soy una joven, me quiero casar, o un chico que me quiero casar, ¿verdad? Ajá. Yo quiero conocer cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Yo quiero saber si esa es o no es la persona, ¿sí? Eso es un ejemplo práctico. Ok, me gusta. Y bueno, yo oro y le digo, Señor, muéstrame, ¿verdad? Muéstrame. Yo quiero saber si esta es la persona que me conviene. Y esto se aplica no solamente en una relación sentimental, se puede aplicar a nivel de negocio. Este negocio me conviene. O sea, en muchos aspectos o en todos los aspectos de nuestra vida. Pero quiero poner este ejemplo práctico de la chica que está buscando un caballero para su vida. Y empieza a orar, Sinceramente lo hace. Pero el Señor empieza a mostrar. De pronto ve rasgos del carácter del chico que son explosivos. Están de novios. ¡Wow! De novio. Y manifiesta una expresión así. Pero al mismo tiempo ella sigue orando. Y de pronto esa vocecita, ¿verdad? Habla a su conciencia y le dice, prende la lucecita. Está algo que no está correcto. Préndela, ojo, ora. Discierne, sométete, ¿sí? Pero cuando ella lo ve, ¡ay! Pero es que es tan bello, es que tiene unos ojos lindos, no, pero es que sí, tuvo un rasgo explosivo, pero también es caballeroso, ¿sabes? Claro. Y de paso predica muy bien, y empieza y sigue orando. De pronto ve otro rasgo, y para resumir la historia, ¿verdad? Posiblemente hay 3 formas en las que Dios muestra su voluntad para nosotros. Nosotros lo sabemos, pero igual vamos a recordarlo, ¿verdad? La palabra de Dios que te da las instrucciones, el Espíritu Santo que susurra a tu conciencia y dice que todas las circunstancias de la vida que apuntan hacia esa dirección. Si estas 3 coinciden, estás discerniendo la voluntad de Dios. Entonces la chica, a pesar de que Dios está mostrando rasgos del joven y todo eso, decide casarse. Se casa
Y cuando se casa se da cuenta que ese aspecto explosivo, ¿verdad?, se manifiesta aún con más énfasis en la vida matrimonial, en el hogar, donde ya no hay apariencias, donde ya no hay nada que ocultar. Y ella empieza y dice: Señor, pero ¿por qué no me mostraste? Yo te oré, yo te pedí, yo quería discernir tu voluntad. ¿Qué se antepuso ante el discernimiento de la voluntad de Dios para esta joven? Se antepuso su inclinación y su preferencia. ¿Qué quiero decir con esto? Que nuestro orgullo, nuestra suficiencia, nuestras tendencias pueden estar bloqueando para discernir cuál es la voluntad de Dios en nuestra vida. Que el Señor nos ayude, porque en esa experiencia podemos estar todos. Ok, entonces yo quisiera añadir un poco a lo que mi esposa está diciendo, y es el hecho, de verdad, sé que alguien lo dijo, el hecho de casarse con las hormonas, por las hormonas, o casarse por fe. Y en la experiencia de crucifixión, que es morir al yo, se necesita fe. Debes confiar en que aquel que estuvo dispuesto a morir en una cruz, a sacrificarse, a sufrir a la agonía del Getsemaní, también está dispuesto a suplir tus necesidades. Casarse con las hormonas significa eso que mi esposa está diciendo. Me gusta por esto, me gusta por aquello. No importa, yo lo arreglaré. Yo corregiré esos errores que tiene. Por favor, eso es pensar carnalmente, eso es pensar con las hormonas. Y sé que hay otros aspectos en la vida en la cual nosotros podemos, de alguna manera, crucificar nuestro yo. Tenemos que aprender a decir: Señor, de verdad, ¿qué es tu voluntad? ¿Qué es lo que te agrada a ti? ¿En verdad esta persona te ama? ¿En verdad teme a ti? ¿En verdad me acercará a ti? Y de esta manera, si logramos hacerlo, estaríamos rindiendo nuestra voluntad y de alguna u otra manera sacrificando nuestras propias inclinaciones para rendirla a Dios, para rendir nuestra voluntad a Dios. Muy bien, apreciados oyentes, no hay más nada que agregar sobre este punto. Quedó todo claro, gloria a Dios. Están recibiendo un abarrotamiento de mensajes y son puros saludos a la familia pastoral. Amén. Es impresionante, pero aquí llevo una lista ya bastante larga, la diremos después de la canción de repaso. Y pues es ahora cuando vamos a avanzar ya a nuestra tercera parte de esta lección, disposición a escuchar. Fíjense que hablamos de una semilla que cae a tierra para humillarse, ¿verdad? Una semilla que tiene que morir, ¿verdad?, para poder entonces germinar y ser una planta y poder entonces luego llegar a dar frutos. Pero esa muerte para nosotros representa morir al yo. Ahora estamos hablando de disposición a escuchar. Entonces, esto tiene que dar fruto, y para dar fruto tenemos que escuchar y obedecer. Pero, ¿escuchar a quién, hermana María? Interesante, escuchar a Dios. ¿Y obedecer a quién, mi pastor? Ay, el gran yo soy. Al gran yo soy. Entonces, aquí me encantaría pedirle a mi pastor Juan que nos lea, ¿verdad?, Primera de Samuel, capítulo 3, y lo vamos a leer desde el 3, desde el 1 hasta el 10, porque me parece interesante la historia en la cual Samuel se ve envuelto y por la cual él recibe un llamamiento, pero un llamamiento de Jehová, un llamamiento de parte de Dios. Entonces, Primera de Samuel, capítulo 3, y vamos a leer rápidamente porque el tiempo se nos va, los primeros 10 versículos. Ok, primero, antes quisiera agradecer junto a mi esposa por todos esos saludos de nuestros hermanos que nos aprecian, de verdad valoramos ese aprecio y decimos ante Dios, pues no merecemos tanto aprecio, pero el Señor en su misericordia hace esto posible. Así que muchas gracias. Leemos allí entonces en Primera de Samuel, capítulo número 3, los primeros 10 versículos. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia.
Y aconteció un día que, estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí, dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí. Y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate. Y si te llamare, dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Interesante historia, ¿no? Fíjense que en varias oportunidades Jehová de los ejércitos llama a Samuel, pero él responde de manera normal, pues, o sea, dime, ¿qué pasó? Pero cuando él iba hacia Elí era profeta, él sabía qué era lo que estaba sucediendo, y como sabía Elí que él mismo no lo estaba llamando, pues obviamente Elí entendió que Samuel, que era apenas en ese entonces un niño, estaba siendo llamado por Jehová. Por eso le dijo: mira, si vuelven a llamarte, di, habla, que tu siervo escucha. Gloria a Dios, porque tenemos entonces que escuchar y obedecer. Apreciados oyentes, ¿alguna vez escuchaste esa voz suave y apacible del Espíritu Santo, pero la ignoraste? Por ende, todo salió mal y luego pensaste que tus anhelos, en tus adentros pensaste: oh no, ¿por qué no escuché? ¿Por qué no tomé en consideración esa voz del Espíritu Santo que me estaba llamando? ¿Por qué? Fíjense que en los primeros capítulos de Samuel, en el capítulo 2 y el capítulo número 3 de Primera de Samuel, se presentan 3 casos de personas que escucharon, pero que reaccionaron de distintas formas. Podemos entonces ver los hijos de Elí que escucharon a su padre, pero ¿qué pasó con los hijos de Elí, mi pastor? Perdón, yo quisiera intervenir allí un momentito. Ajá. Porque hay algo muy interesante en la cual difiero un poquito, ¿verdad? Y es que cuando definimos la palabra oír o escuchar, la palabra oír se define como la percepción de sonidos. O sea, que cuando tú percibes sonido estás escuchando, si no eres una persona sorda, ¿no? Pero la definición de escuchar es no solamente que identificas los sonidos, sino que lo interpretas, lo entiendes y por ende eso genera una acción y un hecho. Entonces, los hijos de Elí, ¿verdad?, solamente percibieron el sonido de las palabras de su padre, pero no las comprendieron. Por lo tanto, como no las comprendieron, no generó en ellos un efecto de cambio de rumbo. Es más, no pusieron atención. Pero cuando la palabra de Dios habla de oír, implica en su original, implica obedecer. O sea, cuando yo estoy escuchando la información, la estoy internalizando, la estoy interpretando, la estoy comprendiendo y eso está generando en mí una acción, hermano Richard. Eso fue lo que hizo Samuel. Samuel sí escuchó, comprendió y accionó. Ahora, fíjate una cosa, cuando en la vida nuestra muchas veces Dios habla a tu oído, ¿verdad? Y lo vemos en Isaías 30, capítulo 30, al versículo 21, dice que el Espíritu Santo muchas veces habla, o sea, escuchas una voz detrás que te dice, este es el camino, andad por él.
Muchas veces nos resistimos a esa vocecita, escuchamos el sonido, pero no entendemos o comprendemos la interpretación, por lo tanto, no genera un cambio en nuestras vidas. De la única manera en que la palabra de Dios puede generar un cambio en la vida nuestra como cristianos es que no solo percibamos el sonido, sino que lo internalicemos y eso genere un efecto de cambio en nosotros. Y yo voy a añadir un poco a lo que mi esposa dice, y es el hecho de que los hijos de Elí no tuvieron la disposición necesaria para poder escuchar el mensaje, para poder escuchar la voz de Dios. Elí no tuvo la suficiente disposición para escuchar, obedecer la voluntad de Dios. Por lo contrario, Samuel tuvo la suficiente disposición a escuchar la voz de Dios hasta el final. Amén. Y eso es el ejemplo que nos deja la palabra de Dios, ¿verdad? Que no todo en la Biblia es bueno. Es decir, no todas las experiencias de los personajes que están en la Biblia son buenos. Algunos están para contrastar, ¿verdad? Para lo que hay que hacer. Es decir, ellos no tuvieron la disposición, ¿tú qué vas a hacer? Mira, Samuel sí tuvo la disposición. ¿Entre cuál vas a elegir? ¿Vas a elegir entre ser como los hijos de Elí o vas a elegir ser como Samuel? Yo te digo, yo te invito como pastor, elige ser como Samuel. Amén. Porque siempre te va a ir bien. Estás del lado de Dios. De ese lado siempre vas a ser vencedor. Amén. Amén. El repaso de la lección, ¿verdad? Nos habla aquí sobre un predicador, Charles Stanley. Él fue teólogo, misionero, erudito bíblico, escritor, pastor bautista, allí en los Estados Unidos, nacido en 1932. Fíjense, actualmente tiene solamente 90 años. Y él comenta respecto a lo que estamos hablando lo siguiente: el Espíritu Santo no habla por el simple hecho de transmitir información, habla para obtener una respuesta. Amén. Y sabe cuándo nuestra agenda acapara tanto nuestra atención que es una pérdida de tiempo sugerir algo que la contradiga. En estos casos, a menudo guarda silencio. Dios guarda silencio. Él espera hasta que pongamos el cambio en punto muerto para escuchar y finalmente obedecer. Interesante cita de este hombre teólogo Charles Stanley, porque Dios espera que tú coloques allí la velocidad de tu vida en un punto muerto. En un punto muerto donde tu atención esté directamente conectada hacia el invisible. Donde tu atención esté en armonía con el Espíritu Santo de Dios. Donde tu voluntad no sea la tuya, sino la voluntad del Padre, dispuesto a obedecer. Y cuando el Espíritu Santo nos habla, ¿verdad? Él espera una respuesta de nuestra parte. Al escuchar su voz, no debemos acallarla, no. Nos está comunicando la voluntad de Dios para nosotros. Nuestra respuesta ha de ser siempre la obediencia. Y la historia de Samuel es más que simplemente oír. Es más que un acto auditivo de registrar las palabras de alguien. No, es más que eso. ¿Sabes, apreciado oyente? Se trata de obedecer a lo que hemos oído. El nombre de Samuel significa oído por Dios. Y es que, si recuerdas, Dios había oído la oración de su madre Ana y fue misericordiosa con ella. Y el pequeño Samuel oyó y obedeció a Dios. Amén. Interesante este punto del día martes, disposición a escuchar. Amén. Entonces, hermano Richard, me gustaría mencionar rapidito allí, ¿verdad? Saben, tanto hermano Richard como pastor y todo aquel que nos escucha, lo que transmitimos a veces es muy bonito e importante. De hecho, es la receta perfecta.
El detalle está en la experiencia práctica, ¿sabes? Y a mí me gusta mucho la vida cristiana práctica, porque la vida cristiana práctica es la que te lleva a ser un cristiano feliz, un cristiano feliz. ¿Y qué quiero decir con esto? Quiero decir que la única manera como cristiano que nosotros podemos aprender a escuchar la voz de Dios y que podemos tener una sumisión voluntaria y que podemos ser un siervo del Dios omnipotente, un siervo que sirve con alegría, es contemplar cada día en forma personal al Señor Jesucristo. Y sabes, el afán de esta vida, el trabajo, el estrés, los niños, la casa, el corre-corre, el buscar algo de economía para el sustento de nuestros hogares, nos absorbe ese valioso tiempo, hermano Richard y pastor. Y esa es la realidad que vivimos. Aquí nosotros estamos dando la receta perfecta, porque la palabra de Dios siempre dará la receta perfecta, siempre sumará para la vida cristiana. Pero yo les quiero dejar la inquietud de cómo hacer esta receta realmente parte de nuestra vida. Es colocar a Dios en primer lugar, como dice el Camino a Cristo, comunicarse con Dios y tener tu comunión con Él, la estoy parafraseando, ¿verdad? Hazte esto tu primer trabajo, tu encuentro con el Señor. Si yo no contemplo a Jesucristo, me es muy difícil que mi corazón se ennoblezca y ser una sierva feliz. Si yo no contemplo la palabra de Dios o oro, o mejor dicho, pongámoslo en positivo, contemplemos la palabra de Dios, oremos, estudiemos para que nosotros podamos discernir la voluntad de Dios, para que podamos ser siervos felices y para que podamos lograr el objetivo del cual vino Jesucristo a darnos ejemplo: amar a nuestro prójimo, servir a nuestro Dios y vindicar el carácter de Dios en nuestras vidas diariamente. Es un desafío diario, hermano Richard y pastor. Oye, sí, yo quiero, no es fácil, no es fácil. Yo quiero añadir a ese comentario el hecho de y preguntar, ¿verdad? ¿Qué tan dispuesto está usted a tener la disposición a escuchar a Dios? ¿Cómo está su tiempo para Dios? ¿Está usted lleno de muchas ocupaciones? Las ocupaciones que tiene no le permiten escuchar la voz de Dios. ¿Cómo discernir si estás escuchando la voz de Dios? ¿Estás haciendo su voluntad? ¿Los frutos que estás dando son realmente conforme a la voluntad de Dios? ¿Estás en el punto muerto? ¿Llegas tú una vez por lo menos a la semana al punto muerto? Yo no sé si entendieron un poco lo que el hermano Richard trató de decir. El punto muerto es que Dios trata, al ver que estamos ocupados, que nos imbuimos en nuestras propias ocupaciones, en nuestros propios intereses, trata de llevarnos a un punto en el cual podamos reflexionar. Y a veces ese punto nos lleva a un crisol, a veces nos hace sufrir, nos permite que suframos. El enemigo está dispuesto a hacernos sufrir. Dios está siempre deteniendo, impidiendo que nos haga sufrir. Pero si ese sufrir va a ser para que nosotros reflexionemos, para que nosotros cambiemos de decisión, cambiemos de rumbo, Dios lo va a permitir. Y muchas veces lo ha hecho en nuestras vidas, en la vida de alguien, lo hemos visto. Y ha sido para bien, glorificamos el nombre de Dios en eso. A algunos les ha pasado también como a Elid y como a los hijos de Elid, que aún a pesar de todo lo que estaba ocurriendo, no obedecieron. Pero Dios se permite llegar hasta lo máximo para poder rescatar, redimir a sus hijos queridos. Yo te invito hoy a que apartes el tiempo necesario para encontrarte con Cristo, Amén. encontrarte con Dios, escuchar su voz y obedecer por amor. Amén. Muy bien, con esa interesante pregunta de reflexión, te recuerdo nuestro número de WhatsApp 0412-978-0623 y hablaremos entonces al continuar sobre los impedimentos para el crecimiento. A continuación vamos a escuchar un canto titulado Hubo uno que quiso. Hubo uno que quiso por mí padecer y morir por mi alma salvar. El camino
su sangre lavó. Ya no hay condenación, libre soy, yo lo sé, mi pecado en la cruz él clavó. En la cruz mis pecados clavó, cuánto quiso por mí padecer. Con angustia la cruz fue el benigno Jesús, y en su cuerpo mis culpas llevó. Me atendré al Maestro, jamás dejaré el sendero que él mismo trazó. Y mis labios y mi alma alzarán su canción, pues él todas mis culpas quitó. En la cruz mis pecados clavó, cuánto quiso por mí padecer. Con angustia la cruz fue el benigno Jesús, y en su cuerpo mis culpas llevó. Muy bien, ya de regreso por acá, por Viene 103.3 FM, la señal de la esperanza, con el tema Morir como una semilla. Y tenemos acá, bueno, cualquier cantidad de mensajes, voy a leer los más importantes o prioritarios. Dice acá, la hermana Mayerlin Serrano le envía saludos muy especiales a la familia pastoral. La hermana América dice que está en sintonía. Marlene Bandres manda y envía saludos a la familia pastoral. Hermosa voz, armoniosa, la de la hermana María. Hermano Marcano dice que sabiduría para usted y que sigan siendo guiados por Dios. Zenaida Segarra está en sintonía, envía saludos a la familia Mariño. Personas ejemplares, dice ella. Amén, gloria a Dios. Amén. Saludos a Zenaida, Dios te bendiga. José Aguilar de Mariche, excelente análisis. Valeria Carreño, hija de mi esposa Yaneli de Ramírez, dice que está en sintonía y le envía saludos también a la familia pastoral. Arelis de Valle Arriba, me encanta escucharlos. Salúdame a Irma y a More desde Valle Arriba. Rosaide de Mariches también en sintonía, y María de Sousa, allí en Las Nereidas, dice que está en sintonía y que le encanta la participación de la hermana María, y dice que por algo son tocayas. Así que bueno. Hermano Richard, queremos como familia pastoral agradecer todos esos saludos llenos de cariños y de bendiciones para la gente bella de Araira, Caucagua, Distrito Guatire 2, y bueno, la honra y la gloria sea para Dios. Recuerden que en nosotros nada bueno hay, y que si alguna cosa buena hay, solamente viene del dador, el creador. La gloria sea para él. Bueno, y saludos también a la gente de Mariche, a nuestros hermanos, amigos que están por allá desde lo más alto. Rosaide de Mariche. Y sí, vale, de verdad que la gloria sea para nuestro Dios. Bueno, Francisco y Magalis Bandre dicen acá, buen día, sintonía a la familia Bandre. Dios lo bendiga a todos, en especial a la familia Mariño. Amén. Y Yaneli de Monasterio, mi esposa, dice también saludo a los pastores, dígale que los extraño. Excelente repaso de la lección. Aquí estoy con mi hija Valeria escuchando. Maravilloso tema. Muy bien, ya el tiempo se nos ha esfumado porque lamentablemente cuando uno está en el mayor clímax de algo que te gusta, que te encanta, que te apasiona, el tiempo se va rápidamente. Entonces hablemos ahora sobre la autosuficiencia, hermana María. Muy bien, la lección enfoca la historia interesante del rey Saúl, y yo quiero introducir este día con una frase. Dios siempre es Dios, en el pasado, en el presente y en el futuro. Nunca lo olvidemos. Si algún momento nos sentimos lejos, será por nuestra decisión, por nuestras acciones, pero jamás por la decisión ni la acción de Dios.
¿Y por qué hago esta introducción en este día? Porque el rey Saúl tenía cualidades bellas. Por eso Dios lo eligió. Cuando el pueblo pidió un rey, Dios vio en el corazón de Saúl esas cualidades. ¿Qué sucede en el proceso de la vida cristiana del rey Saúl? Algo muy interesante que nos puede suceder a todos nosotros. Y es creer que ya sabemos, confiar en nuestra propia percepción, en nuestra propia opinión, en nuestra propia manera de actuar. Y cuando hacemos eso, colocamos a Dios en un segundo lugar. Y sabe, hermano Richard y pastor, no solo el rey Saúl pasó por esa experiencia. Yo creo que cada uno de nosotros en alguna etapa de la vida lo hemos experimentado. Donde creemos, oye, yo lo sé, o yo tengo el conocimiento, o lo que yo voy a hacer es lo correcto. Pero la verdad es que no hemos entrado en una comunión para discernir cuál es la voluntad de Dios. Y eso le pasó al rey Saúl. El rey Saúl desarrolló muchísima confianza en sí mismo, una autosuficiencia que no le permitió tomar decisiones sabias en su reinado. Y que él mismo fue el que se despojó del reinado. O sea, se descalificó a sí mismo. Porque, ¿sabes? Algo bonito que debemos entender es que Dios no descalifica, ¿sabes? Dios te da todas las herramientas para que tú puedas ser un instrumento valioso de influencia en sus manos. La única descalificación viene por nosotros mismos. Hay 3 aspectos aquí importantes que resalta. Es que el rey Saúl dice vi, o sea, observó. Después que observa dice me dije, o sea, evaluó. Y después dice me esforcé, o sea, accionó. Accionó por lo que había visto, por lo que había evaluado y de acuerdo a eso actuó, hermano Richard y pastor. Y la verdad es que se equivocó. ¿Sabes? Y cuando él reacciona que se equivoca, porque esto es muy importante y no quisiera cerrar este día sin esta expresión. Cuando Saúl se da cuenta que está perdiendo su conexión con Dios, empieza a buscar alternativas, y eso lo vamos a hablar más adelante. Pero lo que quiero decir es, si en algún momento nosotros nos hemos dado cuenta que nos hemos perdido el carril por donde debemos andar, nosotros tenemos siempre la oportunidad de volver al Señor, con un corazón arrepentido, con un corazón humilde, humillando nuestras vidas, diciendo, Señor, me equivoqué, perdóname, me creí autosuficiente, pensé que sabía, pensé que wow, me la creía, me la sabía. Pero me equivoqué, Señor. Y con una actitud humilde, baja y le dice, Señor, perdóname. Pero al rey Saúl no hubo eso, Richard y pastor. Sí, él se dio cuenta que se estaba equivocando, y cuando se dio cuenta que se estaba equivocando, pues resulta que en lugar de arrepentirse, más en su propia carne. Claro, en lugar de arrepentirse, buscó solucionar aún dentro de sus medios humanos una solución. Fíjese que la hermana María nos habló sobre que él vio, él se dijo y se esforzó, ¿verdad? O sea, observó, evaluó y actuó. Y quisiera decirte, apreciado oyente, que esas expresiones las encontramos en 1 Samuel, capítulo 13, versículo del 11 al 12. Y aquí hay una especie de resumen que me gustaría que mi pastor Juan leyese. Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba. Me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí. Me esforcé pues y ofrecí holocaustos. Tomar las decisiones confiando en nuestro propio juicio, en lugar de confiar en las palabras de Dios, nos expone a todo tipo de problemas. Y así lo observamos en este pasaje que mi pastor acaba de leer acá, mi pastor Juan. Entonces, aunque tenía instrucciones claras de Dios, Saúl temió. Samuel temió, dijo en esa expresión, dijo, ¿no será que los filisteos desciendan contra mí? Dio rienda suelta a sus sentimientos
y concibió un plan que mejoraba el propuesto por Dios. Tremendo desafío de parte de Saúl, ¿verdad? Pero sabemos todos que la historia terminó en fracaso. Fracasó al confiar en sí mismo. Y tenemos nosotros acá una cita del libro Fe y Obras, página 88. Si el alma ha de ser purificada y ennoblecida y hecha idónea para las cortes celestiales, hay dos lecciones que tienen que ser aprendidas: abnegación y dominio propio. Algunos aprenden estas importantes lecciones más fácilmente que otros, porque están formados en la sencilla disciplina que el Señor les da con dulzura y amor. Otros necesitan la lenta disciplina del sufrimiento, para que el fuego purificador pueda depurar sus corazones de orgullo y autosuficiencia, de pasión mundanal y amor propio, a fin de que pueda surgir el oro genuino del carácter y puedan llegar a ser vencedores mediante la gracia de Cristo. Interesante cita del libro Fe y Obras, página 88. Entonces tú te dirás, apreciado oyente, ¿qué es la autosuficiencia? Es hacer lo que hizo Saúl, ¿sabes? Es autoguiarte, tener la presunción de que tú por ti mismo puedes, tener la jactancia y el orgullo. ¿Y qué significa orgullo, mi pastor Juan? Wow, orgullo significa hacer las cosas por ti mismo, creer que tú puedes, que eres capaz de hacerlo sin depender de nadie. Eso es parte de lo que es orgullo. Interesante. Entonces este tema del día miércoles, la autosuficiencia, nos deja cosas muy importantes por aprender. Hacer como dijo Jesús: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero hágase tu voluntad. Él antepuso la voluntad del Padre antes que su propia voluntad. Esa es la reflexión final que nos deja este día miércoles. Y bueno, avancemos entonces ya a... Hermano Richard, me gustaría mencionar allí el problema de raíz. Ajá, el problema de raíz de Saúl fue apartarse de una comunión con Dios. Y me gustaría también enfatizar, para cerrar el día, ¿verdad?, que muchas veces en nuestra experiencia cristiana el Señor nos invita, es cuando tenemos problemas o situaciones difíciles y no discernimos la solución, no tenemos la capacidad porque nuestra comunión con Dios ha sido debilitada. La palabra de Dios te invita y te dice: quedaos quietos y conoced que yo soy Jehová. Cuando tengas problemas difíciles en tu vida, cuando estés pasando por una situación y tu vida espiritual esté débil porque tu relación con Dios se ha fracturado, quédate quieto y espera encontrarte nuevamente con tu Dios y conoce que Él es Jehová. Amén. Entonces ahora sí, ya la quinta parte de la lección, sustituto. Pastor Juan. Hablar de sustitutos. ¿De qué nos hablaría la lección en este sentido? Dice acá, la sumisión a la voluntad de Jehová puede verse muchas veces socavada cuando dependemos de nuestra propia fuerza. Es lo que acabamos de tocar el tema. Pero hablar de sustitutos. ¿Cómo sustituimos nosotros el hecho de poder depender de Dios? Nótense, 3 aspectos. 1. Utilizar la lógica humana o la experiencia pasada cuando lo que necesitamos es una nueva revelación divina. Amén. 2. Bloquear los problemas de nuestra mente cuando lo que necesitamos son soluciones divinas. Y un tercer punto, escapar de la realidad y esquivar a Dios cuando lo que necesitamos es tener comunión con Dios para recibir poder divino. Amén. ¿Qué sustitutos podríamos tener? Hay una historia aquí interesante, que es la historia de Zorobabel. Ahí estamos buscamos el versículo ahí en Zacarías. Estamos con Zacarías capítulo 4, versículo 6. Dice: este es el mensaje del Señor para Zorobabel. No depende del ejército,
no depende de la fuerza, sino de mi espíritu, Amén. dice el Señor Todopoderoso. Amén. Y saben, yo creo que este es el secreto. Definitivamente hemos encontrado el secreto para nuestra vida, para vencer. Dice, el mensaje es que no dependemos de ejércitos, no dependemos de ningún otro tipo de fuerza, sino que dependemos del Espíritu de Dios. Si Él nos guía, si nos dejamos guiar por Él, entonces no necesitaremos sustitutos. Ahora, hablando de manera práctica, ¿qué sustitutos habrá en tu vida? En esta vida social, en este siglo XXI, ¿cuáles serán los sustitutos que puede haber para un cristiano? ¿Qué creen ustedes? Bueno, ahorita hay muchas personas que están colocando su mirada en otras cosas y están dejando el verdadero sentido de la vida. O sea, se están preparando y están acumulando sus fuerzas en prepararse para esta vida terrenal y están dejando a un lado la importancia. Y por eso es que allí empiezan a aplicar estos 3 sustitutos que usted mencionó anteriormente, pastor. Están dejando a un lado la importancia, la anhelada importancia que es prepararse para la vida eterna. Así, nótese en el contexto en el cual estamos hablando. El mensaje para Zorobabel. El pueblo venía, ¿verdad?, del exilio. Habían recuperado la libertad y estaban por comenzaron a reconstruir el templo. Pero al reconstruir el templo hubo mucha oposición. De diferentes formas hubo oposición para la reconstrucción del templo. Así que cuando esto ocurrió, pues el desánimo incurrió allí en el lugar, en el campamento. Y sin embargo vino un mensaje para Zacarías diciendo, mira, es que la reconstrucción del templo no depende de que hayan ejércitos. Y yo les digo, no es que ellos sean más que ustedes, eso no depende de eso. Eso no depende de la fuerza que haya, eso depende de mi espíritu. Yo soy la autoridad, mi espíritu es el que tiene la última palabra. Entonces, fueron las palabras de ánimo para ese entonces. Hoy día, ¿de qué depende? ¿De qué depende tu vida? Depende de tu vida espiritual o tu vida material. De tu vida, ¿de qué depende? ¿Depende de un trabajo? ¿Depende de internet? ¿Depende de WhatsApp? ¿Depende de un celular? ¿Depende de tu esposa? ¿Depende de tu esposo? ¿Depende de tus padres? ¿Depende de tus hijos? ¿De qué depende de tu vida? Dice, no con ejércitos, no con fuerza. Y volvamos al punto que es interesante, ¿verdad? ¿De qué sustituto o qué sustituto podría haber en nuestra vida que impiden una comunicación total con Dios? Interesante que de esos sustitutos, hermano Richard y pastor, yo creo que todos estamos conscientes. Cada uno de nosotros como hermanos que nos sintonizan y nosotros mismos podríamos dar varias respuestas. Podemos decir, ¿qué impide a María, verdad? ¿O qué está sustituyendo a esa comunión de Dios con María? ¿Qué está sustituyendo? ¿Saben? Yo puedo hablar de cosas muy prácticas porque es mi día a día. Y uno nunca habla, ni siquiera en un programa radial, para decir lo que no es. Porque la vida cristiana es la esencia de lo que tú eres dentro, fuera y donde quiera que estés. A veces la lucha que tenemos día a día es el tiempo. Y tú te levantas, agarras el celular, revisas aquí, respondes allá, sales, haces una corta oración, de pronto haces una pequeña reflexión. Y el desafío más grande es que las cosas de este mundo no ocupen el lugar que Dios debe ocupar en tu vida. Amén. Y que esos sustitutos puedan ocupar el lugar que les corresponde. ¿Necesitamos dinero para comer? Sí. ¿Necesitamos un trabajo? Sí. ¿Necesitamos un carro para movilizar? No es posible, no todos los tenemos, pero es posible que lo necesitemos. O sea, necesitamos muchas cosas, pero son cosas perecederas. En lo que realmente necesitamos es para vida eterna, una comunión con Dios y sabes, pastor y hermano Richard, necesitamos de todo corazón creer lo que dice la palabra de Dios. Dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas van a ser añadidas, ¿sí o no? Amén. Entonces nosotros
cambiamos el orden del versículo. Señor, voy a buscar todas las cosas añadidas y luego voy a buscarte a ti. La mala ubicación o el mal orden de las cosas y las prioridades de nuestra vida es las que nos permiten tratar de buscar sustitutos para solucionar problemas cuando debemos ir al dador de la vida, que es el único que puede brindar una buena solución. Wow. Y les digo de manera personal, mientras nosotros busquemos depender de nosotros mismos, mientras no haya dependencia de Dios, va a haber mucho estrés, va a haber muchas preocupaciones, van a haber problemas, porque no sé si se han dado cuenta, a veces mientras más nos preocupamos y nos esforzamos en solucionar los problemas o las dificultades, desafíos que tenemos, mientras más nos esforzamos por hacerlo por nuestros propios medios, más se nos, como dice por ahí, más se nos enrolla, más se nos complica. Y cuando nosotros entonces descansamos y decimos, no, Señor, levantamos nuestra voz al cielo y decimos, Señor, de verdad que ya no puedo por mí, Señor, por favor, me voy a quedar tranquilo, haz tú. Y comienzas a notar que la luz comienza a encenderse, se abre una ventana, se abre la otra, y parece que todo comienza a ver la vida y comienzan a llegar las soluciones. Es increíble. No sé si usted lo haya experimentado, pero le invito a experimentarlo. Amén. Es con el poder del Espíritu de Jehová, el Espíritu Amén. de Dios. Realmente es real, se puede confiar, es totalmente seguro. Necesitamos depender de ese poder que viene de lo alto, que nos escogió, que nos eligió y que sabe que con su ayuda podemos entonces salir adelante. Amén. Amén. Dios nos invita a no confiar en nosotros mismos, Amén. sino en la palabra de Dios y en el poder del Espíritu Santo. No utilices sustitutos en tu vida, no. Dios debe estar en primer lugar siempre. No dejes que el celular te robe tu atención. No, allí han caído muchos en ese. Yo diría que el celular puede ser una gran bendición si lo sabes utilizar, Amén. pero puede llegar a ser una maldición tremenda si te dejas atrapar por él. Y bien, ya entonces tenemos acá para estudiar y meditar y tenemos una cita muy interesante. Alza tus ojos, de 12 de septiembre. Dice, es vital que comprendamos cuán imprescindible es morir al yo. La crucifixión de este colocará a las almas en una posición ventajosa. Insto a todos los que profesan ser cristianos a que mueran al yo, de modo que puedan atizar una nueva vida por el poder del Espíritu Santo. El archienemigo está trabajando con todo engaño de injusticia en los que se pierden. Diariamente necesitamos el poder de Dios que convierte, o no podremos seguir en las huellas de Cristo. En tanto la mente se ilumine en lo que respecta a la pureza y santificación y el corazón responda a los esfuerzos del Espíritu Santo, el resultado será una conversión diaria. Amén. Interesante. Alza tus ojos del día 12 de septiembre. Amén. Muy bien, hay preguntas para dialogar. Aquí voy a leer una sola, ¿ok? Por razones de tiempo. Dice, hablen de la increíble condescendencia del Hijo de Dios al venir a la tierra como ser humano para morir por nuestros pecados. Prestémosles atención en un momento a esta situación. ¿Qué nos dice esto a cada uno de nosotros sobre lo que significa el sacrificio y la abnegación por el bien de los demás? Aunque por supuesto no podemos hacer nada que se equipare con lo que hizo Jesús, obviamente, el principio está allí y siempre deberíamos tenerlo presente. ¿Cómo podemos en nuestra propia esfera emular el tipo de sumisión y abnegación de Jesús que Jesús nos mostró en la cruz, donde se entregó por cada uno de nosotros, donde sufrió la muerte, y no cualquier muerte, apreciado oyente, sino la muerte de cruz, que era la peor de la muerte en esos tiempos?
Interesante nuestra lección de esta semana, morir como semilla. Quiero agradecerle a la hermana María, a su bello esposo, el hermano Juan Mariño, por su asistencia y su presencia, a pesar incluso de los crisoles que se le presentó para poder asistir a la cabina de grabación. El Señor siempre está al control. Amén. Así que, mis hermanos, sus despedidas. Muy bien, muy agradecidos de verdad por esta bonita oportunidad de estudiar la palabra de Dios junto a ustedes. Creemos de todo corazón que esto es un crecimiento juntos, ¿verdad?, de la palabra de Dios. Quiero dejar este pensamiento con ustedes de despedida. Había un pastor que decía, el muerto nada siente. Si al muerto lo apoyan, no le duele. El muerto no piensa. Si lo miras mal, no se da cuenta. Si hablas mal de él a su oído, no te escucha. Quiere decir que el deseo de toda la gente dice que la mayor batalla del ser humano es contra el yo. Y esa es nuestra mayor batalla. Pero les quiero dar una buena noticia. No estamos solos en esa batalla. ¿Oyeron? Estamos a la mano con Jesucristo. Estamos usando el poder del Espíritu Santo y los ángeles para ser cristianos victoriosos. Que cada día el contemplar el sacrificio de Jesús nos constriñe el corazón, nos haga siervos obedientes, nos haga siervos sumisos, pero sobre todo nos permita despojarnos de nuestros derechos, recordar nuestros deberes para hacer bendición a nuestro prójimo y para dignificar y testificar del carácter de Dios. Que tu desafío y mi desafío en el día de hoy sea mostrar el carácter de Jesucristo en mi hogar, con mi esposo, con mis hijos, en mi trabajo, y donde camine la gente pueda decir, esta es una sierva de Jesucristo. Amén. Sí, yo quiero compartir lo que es la sumisión voluntaria. La sumisión tiene que ver con una entrega diaria. Y saben, es rendir la voluntad a Dios en cada momento. Amén. Yo les digo algo. Nosotros tenemos una ventaja sobre los que vivieron antes de Jesucristo. Y nuestra ventaja es que nosotros tenemos el ejemplo de Jesús. Amén. En cómo se debe vivir una vida que teme a Dios, una vida que glorifique el nombre de Dios, una vida que honre el nombre de Dios. Jesucristo es nuestro mejor ejemplo. Si nosotros estudiamos la vida diariamente, de manera bien escrutadoramente, podría decir, nosotros aprenderemos de Él y haremos su voluntad. Amén. ¿Cuál es el desafío? Que nos llegue a gustar hacer su voluntad. Amén. Que cuando lo hagamos sea una sumisión voluntaria. Amén. Se convierta en delicia, que es como aquel que se come como comer miel, dijo alguien, ¿no? Es como el postre después de un almuerzo. Así debe ser nuestra vida vivida delante de Dios. Amén. Depender de Él a través de su Espíritu Santo. Esto es el resultado de morir como una semilla. Saben, es maravilloso. Dios tiene 7,000, hablando simbólicamente, Dios tiene 7,000 que quieren rendir su voluntad a Dios. Amén. Y mi querido amigo, tú eres uno de ellos. Amén. Querido y apreciado hermano, apreciada hermana, que yo sé que te esfuerzas por servir, por dar lo mejor de ti, que ahora el Señor está lanzando este desafío para ti, rendir tu voluntad, rendir totalmente, todo para Él. Yo sé que tú eres uno de esos 7,000 Amén. que Dios ha elegido para que le honren y glorifiquen su nombre acá en la tierra hasta que Él vuelva por segunda vez. Amén. Que Dios te bendiga y gracias por permitirnos llegar a tu oído a través de este medio, la 103.3 FM Estéreo. Muy bien, entonces tenemos aquí unos últimos mensajitos. Tenemos a Lilian Vargas y Jesús Rodríguez, que está diciendo que le encanta escuchar nuevamente a su amado pastor Juan Mariño, ¿no? Y dice que le manda saludos y bendiciones. Amén. Por aquí tenemos también a Henry, que da gracias por sus enseñanzas
y Yamilet, que está en sintonía para seguir aprendiendo. Amén. Tenemos Amén, también qué acá bueno. un saludo especial, lo dejé al final, ¿no? Porque quizás él iba a estar allí pendiente y si le enviaba el saludo, quizás de repente la sintonía se iba hacia otro dial. Entonces Ok. lo dejé al final. Le jugué ajá. Entonces aquí tenemos a nuestro amigo Luis Padilla, el verdulero cristiano, que está en la entrada de nuestra iglesia adventista del séptimo día. Lo tenemos allí de vecino. Amén. Él nos Ok. cuida las instalaciones, nos cuida los vehículos que están al frente. Gloria a Dios por él, ¿verdad? Amén. Y toda su Dios. familia. Amén. Apreciado oyente, tenemos la amada esperanza que cuando Jesús venga pronto podamos ver a Dios cara a cara. Ahora, no te escondas más de la presencia de Dios. No andes más errante. Recuerda, y aquí que yo los refinaré y los purificaré. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. No te angusties ni te desesperes. No, debemos humillarnos, morir a nuestro yo, escuchar, obedecer y someternos a la voluntad del Dios Todopoderoso. Eso es necesario para poder crecer espiritualmente y ser purificados en el crisol con Cristo y ser transformados a su imagen, a su semejanza, donde luego brillaremos como el oro, y no cualquier oro, sino el oro refinado. Así que no dejes de acercarte a Jesús, y si deseas recibirlo en tu corazón, puedes comunicarte con nosotros a nuestro número 0412-978-0623 y deseosamente te atenderemos. Hasta una próxima oportunidad donde tendremos la lección número 13, Cristo en el crisol, donde contaremos con el erudito bíblico Miguel Rivas. Amén. Hemos llegado a ustedes bajo el patrocinio de la Asociación Venezolana Centro Oriental, Colegio Adventista del Séptimo Día Alejandro Oropesa Castillo y sus amigos de esta emisora, la emisora de la esperanza. Los dejamos con un canto titulado "Oh, cuán dulce es fiar en Cristo".